Desde hace unas semanas, bueno, meses ya, ¿no?, estamos estudiando el libro de Esther. Y dijimos al principio que el libro de Esther es poco predicado y muchas veces incluso despreciado, ¿no?, por diversas razones que hemos ido citando, y algunas las citaremos a continuación, vamos, en el día de hoy, ¿no? Pero sin duda, el libro de Esther, a pesar de que nos narra acontecimientos que sucedieron hace más de 2500 años en una cultura, en un tiempo, en unos momentos muy alejados de nosotros, tiene profundas enseñanzas, trata temas de tremenda actualidad en el día de hoy, ¿no? Así que, sin duda, el estudio de este libro será de provecho para nosotros, ¿no? Pero sobre todo, no debemos de olvidar lo que dice la propia palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es bueno recordar, ¿no?, que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a la Escritura de aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía estaba escribiéndose, ¿no? No se había cerrado ni mucho menos el canon, ¿no? Así que el apóstol Pablo está diciendo, refiriéndose específicamente al Antiguo Testamento, en el cual está incluido el libro de Esther, ¿no? Así que el libro de Esther, con el texto que tenemos en nuestras Biblias, forma parte de esta Escritura que está inspirada por Dios. Y quisiera aprovechar esta introducción, ¿no?, para decir que la cuestión del texto de Esther es algo importante. El libro de Esther ha llegado a nosotros, digamos, en dos versiones, ¿no? Una versión hebrea, que está formada por 167 versículos, que es la que nosotros tenemos en nuestras Biblias, ¿no?, y un texto en griego que incluye una serie de adiciones que siempre se han considerado deuterocanónicas, es decir, como no formando parte de la palabra de Dios, ¿no? Son nada menos que 107 versículos. Voy a omitir, ¿no?, las razones de esto, ¿no?, pero si vamos a una Biblia católica, el libro de Esther tiene una redacción muy distinta a la nuestra. Es decir, contiene los 167 versículos de nuestra versión, pero se le añaden 107 versículos, nada más y nada menos. No es que se altere el contenido del libro, no es que se altere de alguna manera el mensaje, pero sí que no lo podemos utilizar, podríamos decir, para hablar con nuestros amigos católicos, ¿no? Las razones, como decía, me las voy a saltar. Si tenéis curiosidad, leerlo en cualquier diccionario bíblico, ¿no? Lo importante para nosotros, ¿no?, es que el texto hebreo considerado como canónico es el que tenemos en nuestra Biblia, traducido, por supuesto, al español, ¿no? Así que, como decía antes, ¿no?, por supuesto, la Biblia católica tiene otras adiciones, ¿no?, y está formada por 73 libros, pero lo que quiero resaltar en esta mañana también, ¿no?, es que tenemos que conocer esas diferencias para poder hablar con ellos, pero eso no implica que no podamos utilizar su Biblia para evangelizar. ¿Por qué? Porque el grueso del Antiguo Testamento sí que es común y, sobre todo, en el Nuevo Testamento no hay ningún problema, ¿no? Así que podemos utilizar el texto de una Biblia católica para defender la verdad del Evangelio. No hay diferencia. Es cierto que, como bien sabéis, ¿no?, que las Biblias católicas añaden notas a pie de página, normalmente, notas explicativas, ¿no?, pero el texto sí que es el mismo, sobre todo del Nuevo Testamento, y podemos utilizarlo para hablar con ellos de nuestra fe. Así que, volviendo a Esther, ¿no?, es importante que sepamos, ¿no?, que el libro de Esther es considerado universalmente canónico, pero en su texto hebreo, el que nosotros tenemos traducido de los lenguajes originales en nuestras Biblias. Así que el libro de Esther es palabra de Dios y, como tal, debemos de estudiarlo, ¿no? Pero bueno, entrando ya un poco en el tema de hoy, ¿no?, que quiero tratar con vosotros en esta mañana, ¿no? Hace unas semanas yo recibí, ya en julio, ¿no?, recibí un correo que muchos de vosotros probablemente también lo hayáis recibido, donde nuestro hermano Carlos Madrigal, que era misionero, o que es misionero junto con su familia en Turquía, nos contaba los avatares que había vivido su esposa en una operación de columna, ¿no? Y él incluía en su correo el siguiente texto, literalmente:
Decía, ¿no?, en ese correo, ante la incertidumbre, ella se enteró, está hablando de la dolencia de su esposa, ¿vale? Ante la incertidumbre, ella se enteró por casualidad del médico que la ha operado, en una peluquería a la que no va nunca, donde la atendió un chico que estaba allí por casualidad. Además, ha resultado que la directora del hospital era nuestra vecina, que la visitó cada día y le prodigó toda clase de cuidados. Así que agradecemos al Señor por su fidelidad. Y en otro correo decían que ese médico que por casualidad conocieron, pues era un especialista de más de 40 años, ¿no?, que había trabajado en Estados Unidos y en Bélgica, ¿no? ¿Casualidades de la vida o la invisible providencia de Dios? Es cierto que el texto no incluye comillas, ¿no?, pero es evidente que el espíritu, ¿no?, y evidentemente viene de quien viene, ¿no?, este texto, ¿no?, es de suponer, ¿no?, que Carlos está viendo en estos hechos casuales que sucedieron la invisible providencia de Dios. Ese es el tema que quiero tratar con vosotros esta mañana, las casualidades de la vida. Hasta pisar una cáscara de plátano, ¿no?, como veis aquí humorísticamente, no es casual en nuestra vida. Pero tenemos que preguntarnos esto: ¿existen las casualidades? ¿Todo lo que sucede en el mundo es fruto de un destino inexorable? ¿O fruto de un puro y crudo podemos azar? ¿Es todo cuestión de suerte? ¿O existe la suerte? ¿Qué pensáis? Es muy frecuente escuchar, bueno, pues encontré a la mujer que el destino me tenía preparado, ¿no? O, parafraseando un título de una película del oeste, ¿no?, murió cuando llegó su hora. La suerte le sonrió. O qué suerte he tenido que... Muchas veces hasta esos textos, esas palabras las utilizamos nosotros, ¿no? Muchas veces sin reparar en el alcance que tiene, ¿no? No sé si estaréis conmigo, pero estaréis de acuerdo conmigo, pero la conclusión de la palabra de Dios y de lo que vamos a ver en esta mañana, ¿no?, es que las casualidades, el destino, el ciego azar, la suerte, no existen, y mucho menos en la vida de los hijos de Dios, ¿no? Lo cual nos plantea una cuestión también importante, ¿no? Porque si Dios en su providencia es el que gobierna todas las cosas, ¿por qué las cosas no van mal? ¿Por qué a veces hay sufrimiento? ¿Por qué hay tragedias en nuestra vida? Con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, vamos a dar respuesta a algunas de estas cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones que nos plantea el libro de Esther es precisamente esta: ¿todo lo que sucede en nuestra vida es fruto de la casualidad o es de la providencia invisible de Dios? Evidentemente, la providencia de Dios existe y actúa, pero también está nuestra responsabilidad, también está nuestra capacidad de elección y también están los factores que nos rodean, podríamos decir sociopolíticos, ¿no? Pero podemos estar completamente seguros, ¿no?, que la providencia de Dios invisible actúa y actúa para nuestro bien, como lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, vamos al texto bíblico que estamos considerando, ¿no? Si recordáis, que ya sería mérito que recordaseis, ¿no?, en el estudio anterior del libro de Esther nos quedamos con Esther convertida en reina y celebrando un banquete en honor, bueno, el rey celebra un banquete al que invitan a todos sus príncipes y siervos, ¿no?, en honor de la nueva reina. Y el relato continúa con uno de los protagonistas principales del libro, con Mardoqueo, el que era el padre adoptivo de Esther. ¿Y qué nos dice de Mardoqueo? Lo vamos a leer, os animo a que busquéis el libro de Esther en el capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 19 al 23. Dice así la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, ¿no? Dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rollasuelo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
Bien, un texto breve del que vamos a resaltar tres cosas, ¿no? Por un lado, la importancia de lo que se repite aquí, de sentado a la puerta del rey. Abordaremos la cuestión de las casualidades de la vida, existen o no existen. Y por último veremos la ingratitud humana frente a la fidelidad de Dios, ¿no? Bueno, nos dice el texto que en el versículo 19, que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y estas palabras deben de ser muy importantes para el autor porque se repiten nada menos que 7 veces a lo largo de todo el libro. Así que es importante, o es un detalle significativo y por tanto es importante que entendamos lo que el autor quiere decirnos con esto. ¿A qué se debe la presencia de Mardoqueo en el palacio del rey? ¿Qué significa estar sentado a la puerta del rey? Si leéis diversos comentarios veréis que las interpretaciones son distintas. Pero sinceramente lo más sensato de pensar, ¿no? La interpretación más lógica de esto es que, es como dice David Burr en su comentario, ¿no? Que Mardoqueo fue nombrado como oficial del rey con funciones de juez. Así que estaba en el palacio en función de su oficio. Es muy probable, ¿no?, que la ascensión de Esther, digamos, al trono, ¿no?, llevara consigo una recomendación, podemos decir, hacia Mardoqueo, de que fuera nombrado como oficial del rey con funciones de juez, ¿no? Y dice que estaba a la puerta. Esto es frecuente en la Biblia. Recordéis a personajes que estaban en la puerta, ¿no?, haciendo funciones similares o asimilables a las de juez, como Booz, como Lot, ¿no?, y otros personajes de la Escritura, ¿no? Y esta se ve que era una práctica bastante común en Oriente Medio y en tiempos bíblicos, claro. No sé si habéis estado en Estambul, hace bastante tiempo ya, pues Ana y yo tuvimos ese privilegio, y allí el guía nos explicaba en la puerta del Palacio de Topkapi, ¿no? Decía, bueno, nos señaló allí 4 agujeros que había en el suelo, dice, aquí es donde ponían, digamos, la silla, ¿no?, desde la cual los sultanes promulgaban sus edictos, digamos, hacían justicia y otros actos administrativos. Es decir, que se ve que era una práctica, ¿no?, que aquellos que estaban designados como jueces, aquellos que hacían funciones administrativas, ejercían su oficio en la puerta del palacio, ¿no? Y evidentemente esta posición de Mardoqueo pues le permitía estar al tanto de todo lo que sucedía en el palacio. Como hemos leído y ahora meditaremos un poquito, ¿no? Así que es importante que Mardoqueo estuviera a la puerta del rey, porque estaba a la puerta del palacio del rey, porque estaba cumpliendo con su oficio, con su función designada por el rey, ¿no? Pero nuestro relato prosigue en el versículo 20 diciéndonos algo muy importante de Esther. Dice que el versículo que hemos leído, que Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Este detalle es muy importante y tiene enseñanza para nosotros. Esther había alcanzado una posición social extraordinaria, ¿no? Había ocupado ya la posición más alta que una mujer podía aspirar en el imperio persa. Ella era la reina. Pero, aunque seguramente ya había pasado más de un año desde los hechos anteriores, ¿no?, sigue obedeciendo a Mardoqueo. Ella es la reina, está casada, podemos decir también, ¿no?, pero sigue obedeciendo lo que le dice su padre adoptivo Mardoqueo. Es decir, sigue demostrando una devoción filial hacia él. Sin duda, este es un testimonio muy importante acerca del carácter de esta mujer, acerca de su temor de su temor de Dios, ¿no? Y recordad que estamos hablando de una joven que tendría unos 20 años, un poco más. Pero ella era una mujer temerosa de Dios, ¿no? Y a pesar de que era la reina, y lo normal es que se hubiera inflado, podemos decir, de orgullo y prepotencia, sigue haciendo caso al consejo de su padre adoptivo. Esther sigue siendo leal en sus relaciones y fiel en sus obligaciones hacia aquel que ejercía como su padre, ¿no? Y esto es importantísimo, y lo veremos cuando estudiemos el capítulo 4, porque Esther va a dar la cara ante el rey siguiendo el consejo de su padre, Mardoqueo. Es decir, mantuvo esa devoción filial hacia el final, y fue importantísimo, ¿no?
que ella cumpliera el mandato de Mardoqueo, no solo para la promoción de Mardoqueo, sino para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Así que esta cuestión es muy importante y hay una profunda enseñanza para nosotros, porque tenemos unas obligaciones filiales. El autor de este libro, ¿no?, nos anima a ver a Esther como un ejemplo de sumisión filial, como también de sabiduría bíblica. Se hace realidad en Esther lo que dice Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Por supuesto que habría que matizar, ¿no?, mucho acerca de los consejos de nuestros padres, ¿no?, sobre todo si no son creyentes, ¿no? Pero como dice un comentarista, como dice Matthew Henry en su comentario, ¿no?, ningún cambio en nuestra condición nos debe servir como pretexto para olvidar nuestro deber hacia nuestros padres. Esther seguía demostrando devoción filial hacia Mardoqueo y eso fue muy importante, no solo en sus vidas, sino para el cumplimiento de los propósitos de Dios para salvación de su pueblo. Hagamos caso de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y el versículo 21 nos va a servir de introducción ya al tema central de lo que vamos a hablar en esta mañana, las casualidades de la vida. Y nos dice que en aquellos días, estando Mardoqueo otra vez sentado a la puerta del rey, sucedió algo. El autor dice, oye, fue precisamente en aquellos días cuando se tramaba una conspiración contra el rey Asuero. Y Mardoqueo estaba en el lugar y en el momento oportuno para enterarse de esa conspiración. Si hubiera ocurrido antes o después, o Mardoqueo no hubiera estado en su lugar, no se hubiera enterado de esa conspiración, pasado un tiempo no le hubiera servido para librarse de la horca que estaba preparando Amán, y lo que es más importante, no hubiera sido un instrumento de Dios para el cumplimiento de sus propósitos para con su pueblo. Qué importante es que estemos en el lugar, es decir, cumpliendo nuestra misión, la misión encargada por Dios a nosotros, ¿no?, y en el momento oportuno. Muchos personajes bíblicos fueron a la ruina, como el rey David, si recordáis, pues no estar en el lugar que debía y no hacer lo que debía como rey, ¿no?, y sucumbió a la tentación de Betsabé. Así que es muy importante esta cuestión. Mardoqueo estaba en el lugar y en el momento oportuno. Pero quizá nos preguntemos, ¿fue una casualidad? ¿O el autor lo que quiere es resaltar el carácter providencial de lo que ocurrió? Pues seguramente es lo último, ¿no? Pero aquí el autor nos desconcierta. Si es así, si es Dios el que llevó a Mardoqueo allí, ¿por qué no lo dice? Hay otros pasajes de la palabra de Dios, por ejemplo, leía en estos días la vida de José o Daniel o el mismo Elías, ¿no?, donde se ve claramente la acción de Dios, ¿no?, y los propios personajes reconocen que es Dios quien movió todas las circunstancias. ¿Por qué el autor de Esther no lo hace así? Bueno, quizás podemos decir que es un capricho del autor, ¿no? Pero no es un capricho. Él lo que quiere es, de alguna forma, hacernos reflexionar sobre la invisible providencia de Dios. Y alguien podía pensar, y bueno, oye, no hablábamos antes de la inspiración. ¿Por qué Dios permite, digamos, esta opción que toma el autor de Hebreos, ¿no? Perdón, el autor de Esther, ¿no? Es importante que, no lo voy a decir literalmente, que sepamos lo que decimos cuando decimos que la palabra de Dios es inspirada, ¿no? Y básicamente lo que queremos decir con eso, ¿no?, es que Dios inspiró de una forma plenaria, yo creo en esto, en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Es decir, Dios inspiró a los autores originales en sus textos originales hasta las palabras que tenía que utilizar, pero no los convirtió en autómatas, no los convirtió en robots, sino que respetó su formación cultural, digamos, sus creencias en ese sentido, su forma de expresar, etcétera. Pero Dios los preservó del error, ¿no? De alguna forma aquí el autor de Esther se toma la licencia de dejar a Dios en elipsis. Es decir, solamente nos cuenta una serie de cosas para que nosotros las interpretemos.
y lleguemos a la conclusión de que no suceden por casualidad, sino que suceden porque está la providencia de Dios actuando, ¿no? Así que vuelvo un poco al inicio, es muy importante, ¿no?, que interpretemos bien la Escritura y sobre todo que la apliquemos, ¿no? Una de las características, ya lo hemos resaltado, del libro de Esther, es que el autor nos narra solamente la superficie de la acción, sin enseñarnos explícitamente la mano providencial de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, de la lectura de este libro no nos puede quedar ninguna duda, ¿no?, de que para el autor Dios es el gran artífice de la trama de esta historia y su mayor protagonista. Solamente que no se ve. El autor no lo dice explícitamente, sino lo vamos descubriendo nosotros y llegando a esa conclusión, tal y como va discurriendo la narración. Y sin duda, el incidente de los eunucos que hemos leído, ¿no?, sirve muy bien para ilustrar esto que decimos, ¿no? Mardoqueo, como hemos visto, por casualidad, se entera del plan para asesinar al rey, se lo dice a Esther, quien se lo dice al rey, el complot queda desarticulado, los eunucos son colgados y Mardoqueo queda en el olvido. Lo hablaremos un poquito más ahora en el tercer punto, ¿no? Pero esta acción, que parece que no tiene mayor trascendencia, será la pieza clave en el desarrollo de la historia del libro de Esther, como veremos más adelante a partir del capítulo 4. Porque providencialmente el rey recordará su deuda con Mardoqueo justo en el momento en que Amán está preparando la horca en el que la mañana siguiente le iba a colgar, ¿no? Así que el autor de Esther, ¿no?, quiere llamar nuestra atención sobre el carácter sorprendente de las casualidades que suceden en este libro y nos invita a reflexionar sobre la providencia divina que las dirige y las controla. En otras palabras, las grandes casualidades de este libro, sin duda alguna, como ya hemos dicho bastantes veces, ¿no?, nos anuncian, nos enseñan la acción de la invisible providencia de Dios. Dios se sirvió de Esther y Mardoqueo para el cumplimiento de sus propósitos de salvación de su pueblo. Albert Einstein, leyendo frases sobre esto, decía, ¿no?, que la casualidad es la manera que Dios tiene de mantenerse en el anonimato, ¿no? Y creo que lleva razón, ¿no? Dios permanece en el anonimato, ¿no?, y sus acciones nos parecen en la superficie casualidades, pero es la providencia de Dios la que está actuando, ¿no? Y por supuesto esto no sucede solo en la historia, sino también sucede en nuestras vidas. Dios no acostumbra, por lo menos en la mía, a mi vida, ¿no?, a aparecer de una forma evidente, mediante voces audibles, mediante sueños, mediante cosas de ese tipo, ¿no?, y mucho menos mediante intervenciones así maravillosas, ¿no? No sé en vuestra vida, ¿no? En la mía no es así, ¿no? Pero sí que puedo ver la acción invisible y continua de la providencia de Dios actuando en mi vida a nuestro favor o a mi favor. Es cierto que la providencia divina, o en la providencia divina vamos a tener que enfrentar circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero el amor de Dios hacia nosotros no es un mero sentimiento que se queda en las palabras, sino que es un amor que obra a nuestro favor. Es un amor en el cual podemos encontrar amparo, podemos encontrar protección, porque Dios realmente, lo dice su palabra y es una verdad, ¿no?, rodea nuestra vida de unas murallas protectoras. Es cierto, por nuestra experiencia, ¿no?, que Dios permite que haya ciertas cosas que atraviesen esas murallas y por eso muchas veces nos golpea la tragedia, el dolor, las enfermedades, la muerte de un ser querido, muchas tragedias en nuestra vida, ¿no? Y es lógico que nos preguntemos por qué Dios permite que esto pase si es un Dios de amor. Es una pregunta con una respuesta muy difícil, ¿no? Y que por supuesto tiene que ver con otra pregunta mucho más complicada de responder, ¿no? ¿Por qué Dios permite la existencia del mal? Pero ante eso, ¿no?, solo podemos confiar en la providencia de Dios que actúa para nuestro bien. Como creyentes tenemos que aprender que Dios permite que penetren ciertas circunstancias en nuestra vida, ¿no?, que Dios puede utilizar para cumplir determinados propósitos en nuestra vida
o por medio de nuestra vida en la vida de los demás o en la vida de otros, ¿no? Y por eso, cuando surgen las tragedias en la vida o los problemas en la vida, pues vais a decir que es muy fácil decir esto desde la barrera, ¿no? Pero es la realidad. Tenemos que preguntarnos no por qué, Señor, permitas estas cosas, porque eso sería como responsabilizar a Dios de lo que está sucediendo. Y Dios no es responsable del mal, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es, Señor, ¿qué propósito tienes con esto? ¿Para qué quieres o para qué permites que sucedan estas cosas en nuestra vida? Reconozco que es difícil hacerse estas preguntas cuando uno está en el torbellino, ¿no? Podríamos decir de la prueba o de la enfermedad o de la tragedia. Pero no veremos la luz hasta que preguntemos a Dios qué propósito tiene con esa situación que nos está haciendo vivir. Así que debemos vivir con el convencimiento de que si la adversidad, la aflicción o el sufrimiento tocan nuestra vida, tiene que ser para que Dios pueda cumplir algún propósito de bien en nuestra vida. O, como decía antes también, o en nuestra vida para beneficio de otros miembros del pueblo de Dios, ¿no? Así que tenemos que tener la plena confianza, ¿no?, de que a pesar de las difíciles circunstancias que somos llamados a atravesar, la mano providencial de Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Es lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que en la sabia providencia de Dios, Mardoqueo estaba en el momento y lugar apropiado para enterarse del complot contra Asuero que preparaban esos dos eunucos de la guardia de la puerta. ¿Casualidad? No, la sabia providencia de Dios. Pero si Ester no hubiera sido elegida como reina, posiblemente Mardoqueo no habría sido nombrado oficial del rey. Si él no hubiera ocupado su posición en la puerta, quizás el complot contra los eunucos no habría sido descubierto. Y si no hubiera sido descubierto, quizás Mardoqueo no hubiera sido exaltado. Y todo va concatenado. Con tales coincidencias y casualidades, Dios va confeccionando su hilo fuerte de la providencia divina. Así que debemos de ver las cosas que nos suceden en nuestra vida, no como casualidades, la casualidad no existe, ¿no?, sino como la sabia providencia de Dios obrando a nuestro favor. Bien, ya nos vamos al último punto, la ingratitud humana y la fidelidad de Dios. El versículo 23 nos dice que aparentemente Mardoqueo pues, se quedó sin recompensa de su servicio al rey, ¿no? Sin embargo, se dice, el versículo también 23, que bueno, Mardoqueo no se le recompensó, pero fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey, ¿no? Asuero fue ingrato, no recompensó a su siervo, ¿no?, sino que se olvidó de su servicio. Pero como era costumbre en aquellos tiempos, ¿no?, los hechos ocurridos fueron registrados en el libro de las crónicas del rey. Creo que debemos de quedarnos más que con la ingratitud humana, debemos de quedarnos con el detalle, ¿no?, de la providencia divina. El descuido del rey cayó finalmente dentro de los propósitos de Dios, ¿no? Si recordáis, finalmente al rey se le fue el sueño una noche, dijo que se leyeran el libro de las crónicas del rey y casualmente, ¡pum!, leen el texto que habían recogido sobre el servicio de Mardoqueo. Como dice también otro comentarista, Ironside, dice: aquel en cuya mano está la noche del insomnio del rey se asegurará de que el servicio rendido por Mardoqueo, aparentemente pasado por alto, se convierta en un beneficio que sirva para libertar a su pueblo que está bajo su cuidado. Sin duda alguna, la providencia de Dios está o sigue actuando. Ahora, es bueno que recordemos la fidelidad de Dios. Es bueno recordar en estos momentos que el Rey Celestial también mantiene un libro de las crónicas en el cual apunta todos los actos de justicia y de fidelidad de sus siervos y que no se olvidan de ninguno de ellos. Aunque en galardón no lo veamos de inmediato, no lo veamos ahora, quizás en nuestra vida, podemos tener la plena certeza de que ese galardón vendrá. Es lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra.
Por tanto, queridos hermanos y hermanas, tenemos que hacer caso a la exhortación que se nos dirige en la palabra, en concreto en Gálatas 6, 9 al 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a Dios y mayormente a los de la familia de la fe. A Mardoqueo no le reconocieron su servicio, pero fijémonos no en la, ingratitud humana, ¿no? Y sí en la fidelidad de Dios, que nos recompensará, como dice aquí la Escritura, según sea nuestra obra. ¿Qué podemos decir como conclusión? El tema de hoy ha sido las casualidades de la vida, y no sé si alguno se habrá sorprendido o igual no estáis de acuerdo conmigo, pero la conclusión es que las casualidades no existen, el destino no existe, el azar no existe, la suerte no existe. En Dios no existen casualidades, existen propósitos de bien. No sé quién escribió esta frase, la he visto en muchas imágenes en internet, ¿no? Pero creo que lleva razón. En Dios no existen casualidades, existen propósitos de bien y mucho más para sus hijos, para su pueblo. Así que las cosas que nos rodean no ocurren por casualidad, o solamente por la iniciativa humana, o por la influencia de factores sociopolíticos. Por supuesto que todas estas cosas influyen, pero sobre todo ocurren porque hay un Dios obrando para el cumplimiento de sus propósitos en el mundo y con su pueblo. Quizá el mensaje principal de Esther sea este, como ya he repetido muchas veces, ¿no? La existencia de una providencia divina que nos puede pasar desapercibida, pero que existe. La capacidad de ese Dios no mencionado en su libro para cuidar de su pueblo afligido. Y por supuesto es una verdad que tenemos que echar mano en estos momentos tan complicados en los que estamos viviendo. Vivimos una situación compleja y difícil y aquí tenemos que descansar siempre en el poder protector de nuestro Dios. Y por eso las consideraciones de este libro de la Biblia, desde luego, tienen que fortalecer mucho nuestra fe, porque realmente Él está en el control de todo, aunque a veces sea de una forma invisible. Como decía y comentaba otras veces ya Francis Schaeffer, ¿no? Podemos tener la plena confianza, ¿no?, de que Dios está aquí y no está inactivo, sino que tiene propósitos de bien para con su pueblo. Y en esa verdad debemos de descansar, sobre todo cuando estemos pasando por situaciones de dificultad, situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, ¿no? Vamos a orar, si os parece. Señor, muchas gracias queremos darte por tu palabra, sobre todo porque nos transmite confianza en ti. Ciertamente suceden cosas en nuestra vida en las que no comprendemos, incluso puede parecer que tú estás lejos de nosotros, no vemos tu mano, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a tener bien presente que tú tienes propósitos de bien para con nosotros. Y aún en la situación más difícil, Señor, tú sacarás algo de provecho para nosotros. Sabemos, Señor, de nuestra debilidad, sabemos de la necesidad que tenemos de recibir tu fortaleza y tu ánimo en esas circunstancias. Pero queremos rogarte, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu a recibir consuelo en esos momentos de dificultad, a recibir ánimo, a recibir sostenimiento, Señor, a recibir luz y que de alguna manera, Señor, veamos de forma clara que tu voluntad, tu providencia, Señor, siga actuando y actuando de forma buena, con un propósito de bien para nuestras vidas. Queremos agradecerte, Señor, esa confianza que podemos tener y es fruto, Señor, de tu amor absolutamente inmerecido hacia nosotros, pero que actúa a nuestro favor, ¿no? Y queremos rogarte que, Señor, pues también nos nutramos de tu palabra y encontremos en ella la enseñanza y la ayuda, Señor, que necesitamos especialmente en los momentos de dificultad. Pues muchas gracias, Señor, por haber podido compartir este tiempo y queremos rogarte que abra, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento a retener lo que hemos aprendido de hoy de ti por medio de tu palabra. Pues te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.